Me comentan cuando estén viendo, listo. Me quedo pendiente si alguien me puede confirmar si ya ve la pantalla. Sí, Eh, señor. ya vi, ya vi. Ah, listo, muchas gracias. Bueno, entonces, muchachos, ¿no? Primero que todo, bienvenidos a este Tech Talk. En esta ocasión vamos a hablar sobre patrones de diseño. Listo, mi nombre es Kevin Franco, soy desarrollador de hace poco más de unos 5 años. Entonces, no, espero que les guste mucho la charla, que se la disfruten. Posiblemente para los que no han trabajado tanto el tema de polimorfismo, herencia, abstracción, puede que se les dificulte un poquito, listo. Pero entonces vamos a intentar hacerlo lo más simple, ¿cierto? Lo más simple de entender para que todas las personas pues, que estén acá puedan como llevarse al menos una idea de cómo funcionan los patrones y para qué sirven, ¿cierto? Bueno, entonces voy a iniciar por aquí la presentación. Empecemos. Bueno, muchachos, entonces los patrones de diseño, una guía esencial para el software robusto y escalable. Listo. Entonces, los temas, bueno, los puntos que vamos a ver en este momento van a ser, primero, pues una breve introducción, los tipos de patrones y las conclusiones. Listo. ¿Qué son los patrones de diseño? Entonces, los patrones de diseño mm, eh, son soluciones probadas a problemas comunes en el diseño del software, ¿sí? No sé si a alguno le ha pasado que, por ejemplo, se encuentra con ciertos desarrollos o ciertos problemas dentro del código que se les dificulta de pronto, de cierta forma, darle como la mantenibilidad a ese código, ¿sí? Posiblemente esos problemas que ustedes han tenido, lo han tenido más personas, ¿cierto? Entonces los patrones de diseño, como su nombre lo indica, un patrón, lo que busca es darle como un paso a paso, ¿cierto? Un paso a paso al momento de uno crear una solución de software. Entonces, bueno, demos como un breve contexto. Todos hemos escrito código que pues al principio funciona, ¿cierto? Pero luego cuando necesitamos añadir como una nueva funcionalidad, el código se puede romper, por ejemplo, en tres partes y modificar a veces una sola línea puede cambiar hasta 10 archivos, ¿sí? Entonces, a esto se le conoce como rigidez, fragilidad y falta de mantenibilidad. Entonces, aquí tenemos que hacernos una pregunta clave y es, ¿cómo construimos software que pueda cambiar sin romperse, que sea flexible y que se pueda escalar? Es decir, que si yo le quiero colocar más funcionalidades, no sea tan complicado al momento de hacerlo. Entonces, podemos verlo como si fuera pues una receta de cocina, ¿cierto? Un patrón es como si fuera una comida que aún no está terminada, sino que es una receta que ya se probó. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer huevos, ustedes ya saben el paso a paso, ¿cierto? O sea, ustedes ya saben esa receta. Ustedes cuando van a la cocina no van a colocarse como a descubrir cosas nuevas con ingredientes así y sea lo que sea, no. O sea, ustedes ya tienen como una base de qué se le puede echar y qué no se le puede echar a la olla o al sartén, ¿sí? Entonces lo podemos ver como de esa forma, ¿sí? Los patrones son soluciones de diseño que han sido probadas, documentadas y validadas por la comunidad de desarrolladores durante décadas para resolver problemas recurrentes en la arquitectura de software. Entonces, una de las ventajas que nos da los patrones de diseño es un vocabulario común. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo le digo a mi compañero, usemos para este problema el patrón decorator, entonces todos nosotros ya sabemos qué es lo que vamos a implementar, ¿sí? Entonces, ese vocabulario nos ayuda como a saber, sí, de forma fácil cómo seguir y que todo el equipo ya esté como alineado. Bueno, también nos da soluciones óptimas debido a que como es una solución ya conocida, ya creada, entonces vamos a evitar lo que es el ensayo y el error, ¿sí? Y por último, pues nos da como una flexibilidad y también un mantenimiento, ¿sí?
¿Por qué? Porque generalmente los patrones de diseño, al utilizar este tipo de abstracciones, hace que nosotros sigamos los principios sólidos, ¿sí? Entonces hace que el código quede mucho más limpio, más mantenible, más escalable. eh, entonces, eso nos da como esa flexibilidad en cuanto al código. Bueno, ahora vamos a pasar con los tres tipos de patrones o la clasificación de patrones. Bueno, los patrones de diseño mm, los crearon cuatro personas, ¿cierto? Llamados los Gang of Four, o más conocidos como la pandilla de los cuatro. Eh, Estas personas hicieron un libro con aproximadamente unos 21, 23 patrones de diseño. En este momento solamente vamos a ver 9 patrones, ¿sí? Vamos a ver 3 de tipo creacional, 3 estructurales y 3 de comportamiento. Listo, entonces los creacionales nos tenemos que hacer la pregunta de cómo creamos objetos de forma responsable y flexible, ¿sí? Entonces, esa es como la principal pregunta que tenemos que hacernos con los creacionales. Con los estructurales es cómo organizamos y conectamos objetos y clases entre sí. Y para los de comportamiento es cómo definimos la comunicación y las responsabilidades de los objetos. Listo. Entonces, el creacional, como su nombre lo indica, es para crear objetos. El estructural es como cómo se conectan los objetos y el de comportamiento es la comunicación y las responsabilidades que tienen cada uno de estos. Bueno, entonces ya vamos a pasar a desglosar un poquito más a detalle. Listo. Entonces, patrones creacionales, los mecanismos para la creación de los objetos. Bueno, entonces aquí vamos a empezar por uno de los principales, el patrón Singleton. El patrón Singleton busca garantizar que una clase tenga solo una instancia, ¿sí? Y proporcionar un punto de acceso global a ella. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo tenga como una única fuente de verdad para todos, digamos, los consumidores o para todos los que quieren acceder a ese valor, ¿cierto? Que contiene pues el singleton. Entonces podemos ver el singleton, a ver, como una analogía en donde aquí en Colombia, cuando nosotros nos referimos al presidente, por ejemplo, sí, yo sé que cuando un compañero habla del presidente es una persona, el cual es Petro, pues en este caso, ¿cierto? Si yo hablo del presidente, sería hacia esa misma persona. Entonces, independientemente de cuál sea la persona que se refiere a presidente, yo sé a quién se refiere. Es una única persona, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca el singleton, que se conozca como uno solo. Listo. Entonces, bueno, ya vamos a ver más a detalle, ya en código, cómo es que funciona el patrón singleton. Bueno, aquí tengo lo que es el config manager. Dentro de esta clase de config manager, lo que busca el patrón singleton es que nosotros tengamos un constructor privado, ¿sí? Y un método estático que haga que se genere como una instancia única para garantizar que no se generen más, sí, más instancias de esta clase. Entonces aquí podemos ver que tenemos el config manager pues aquí la clase y tenemos otro atributo de tipo config manager que se llama instancia. Al nosotros crear un constructor privado, lo que estamos diciendo es que únicamente la forma de hacer esa instanciación debe ser dentro de esta misma clase, no puede ser por fuera, ya que es privado. Entonces eso hace que no se pueda generar new, ¿cierto? Un new afuera de la clase. Vamos a verlo aquí en código. Aquí tengo, por ejemplo, el config manager.getInstance. Entonces, si yo entro al código, ¿cierto? Del getInstance, podemos ver que tenemos la validación de la primera vez, que en caso de que el instance sea nulo, lo que hace es que me crea uno y listo, y ya me retorna la instancia. Y bueno, cuando lo crea, al momento de entrar al constructor, lo que hacemos es
generar un número aleatorio a, a un atributo number. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando yo hago esto, ya ese valor me lo va a colocar dentro de value one, ¿cierto? Y aquí podemos ver que yo tengo tres valores adicionales que están intentando acceder o que invocan como tal ese get instance. Con esto vamos a notar que al yo ejecutar el programa, todos estos tres valores me deben de arrojar el mismo resultado. Entonces esperemos. Aquí podemos ver que los tres valores me imprimieron el número 54, ¿cierto? Y podemos ver que aquí cuando nos dice que la instancia fue creada, solamente se hizo una única vez, que es este log de acá. Entonces, ya con esto garantizamos de que se creó una única vez y todos las invocaciones de este get instance hace que obtengamos como tal esa única referencia. Y si nosotros hacemos un set, ¿cierto? Cambiamos ese valor para todos los demás valores, también se va a cambiar. Listo. Entonces, en pocas palabras, así es como funciona el patrón singleton. Es como una fuente de verdad, como si fuera una caché en donde todos los que intenten acceder a este van a tener como ese mismo valor. Es útil para gestores de configuración, para loggers, para recursos compartidos, donde tener múltiples instancias podría causar como inconsistencias. Por ejemplo, conexiones a bases de datos. Entonces, muchos de estos patrones, muchachos, ya el framework, por ejemplo, en este caso de Spring Boot, ya los maneja internamente, ¿cierto? O sea, ya tiene como ciertas etiquetas que se pueden utilizar y el framework, pues, así mismo como el component, ya implementa ciertos patrones de diseño de los que yo estaría viendo en este momento. Pero yo los voy a mostrar así en código porque entiendo que varios de las personas que están aquí pueden ser front, pueden ser back, pueden utilizar diferentes tecnologías, pero si el lenguaje tiene ese nivel de abstracción, entonces permite que se implementen los patrones de diseño sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el singleton y vamos a pasar con el siguiente. Bueno, el siguiente patrón es el factory method. El factory method busca definir una interfaz para crear un objeto, ¿sí? Entonces, pero dejar que las subclases decidan qué clase instanciar. Es decir, yo creo un método, ¿cierto? Un método fábrica, y este método fábrica lo que busca es definirme, sí, la forma en cómo se va a instanciar una clase sin que se defina en la lógica principal. Ya les voy a mostrar bien cómo es que funciona. Entonces aquí tengo el singleton, cierro este, abro el factory y por acá tenemos un ejemplo de una pizzería. Listo. Cerrar esto de acá y factory method. Bueno, nosotros podemos ver que aquí está el código del main. Este código es bastante sencillo, bastante simple. Aquí podemos ver que tenemos una pizzería italiana, y yo quiero ordenar una pizza de pepperoni y otra pizza de queso. ¿Sí? Súper fácil, súper sencillo. Si yo ejecuto esto, vamos a ver qué nos da. Y podemos ver que nos dan el paso a paso de la creación de la pizza de pepperoni y el paso a paso de la creación de la pizza de queso, ¿sí? Ahora, ¿esto cómo funciona? Ya si yo entro, por ejemplo, aquí a ver qué es la pizza, podemos ver que tenemos que pizza es una clase abstracta, ¿sí? Una clase abstracta que contiene tres métodos abstractos. ¿Qué quiere decir un método abstracto? Es que no tiene una implementación, simplemente contiene su especificación. Es como si fuera un contrato. O sea, yo digo, cada clase que me quiera usar esta clase abstracta, entonces es necesario que me implemente estos métodos de acá. Entonces, por ejemplo, pizza, si yo vengo y miro las implementaciones son pizza pepperoni y pizza de queso. Por ejemplo, la de pepperoni
podemos ver que extiende de pizza, ¿sí? Que es justamente la clase abstracta. Y esto me obliga a sobreescribir esos métodos, ¿sí? Que definí aquí dentro de pizza. Entonces, podemos ver esas implementaciones, o sea, ya el código como tal, y si yo vengo a la de pizza de queso, también me los va a colocar. ¿Listo? Entonces, esto me obliga a que tanto de pizza de pepperoni como pizza de queso hablen como un mismo lenguaje o tengan las mismas acciones y de esta forma garanticemos de que haya como un comportamiento similar, ¿cierto? Bueno, ahora, la pizzería, por ejemplo, aquí sabemos que tenemos una pizzería italiana, extiende de pizzería. Y pizzería podemos observar que tiene un método llamado ordenar pizza, el cual invoca el método crear pizza, ¿sí? Pero ustedes van a ver que el método crear pizza está aquí definido como un método abstracto. Es decir, es exactamente lo mismo que con las pizzas de queso y pepperoni, ¿sí? Aquí lo que pasa es que yo con este método, este factory method, le digo que, bueno, yo quiero que me retorne una pizza, no me interesa cómo me la vas a crear, simplemente yo te paso un tipo de pizza y tú me vas a retornar una pizza, la cual debe coincidir con que cada una de estas tiene que tener la preparación, el hornear y el empacar, ¿cierto? Aquí podemos ver que nosotros en este momento ya estaríamos utilizando la clase abstracta, ¿sí? No estaríamos utilizando sus implementaciones, sino que es la clase abstracta. Bueno, entonces estamos acá. Y ya cuando entramos a la implementación de la pizzería italiana, podemos ver que ya hace como la segregación del tipo de pizza que queremos utilizar. En este caso, pues con un switch eh, hacemos la comparación, ¿cierto? O la decisión de cuál va a ser la pizza que queremos construir. New Pizza Pepperoni o New Pizza de queso, ¿sí? Lo mismo que les dije, aquí podemos ver que tenemos pizza pepperoni, pero retornamos pizza. ¿Por qué? Porque ambos extienden de pizza, que pizza es la clase abstracta. Y por eso es que podemos utilizarlo dentro de la pizzería de esa forma. Bueno, así es como funciona el Factory Method. ¿Por qué es importante el Factory Method? Eh, Porque nosotros cuando lo estemos utilizando, digamos que aquí en el banco, ¿cierto? Yo ahí tuve un caso de uso que fue con la creación de simulaciones, ¿sí? Entonces, cuando, cuando yo estaba construyendo el microservicio, me pidieron que dependiendo de las alternativas o dependiendo de un número, ¿cierto? Me generara unos cálculos diferentes. Entonces eso hace o sea, yo podía hacerlo utilizando if o switch, ¿cierto? Así directamente dentro del código. Pero utilizando esas abstracciones me facilitaba al momento de extender el código, ¿sí? Porque esto lo que busca es el open close de los principios SOLID, ¿sí? Que justamente es abierto a extensión, cerrado a modificación, ¿sí? Entonces, para yo modificar el código para añadirle una nueva funcionalidad, yo no tengo que modificar esto, o sea, esto ya no me tiene que, o sea, esto queda idéntico, simplemente me creo una nueva pizza, digamos, ¿sí? Extiendo de pizza, le pongo los métodos y le coloco en el factory method, en este caso, el tipo. Y ya con eso ya tengo esa nueva funcionalidad, ¿cierto? Entonces, por eso es que es tan útil. Decirles, muchachos, también que cuando nosotros estamos trabajando con los patrones de diseño, siempre al principio vamos a tener que crear mucho más código, ¿sí? Pero es un código que a la larga va a ser mucho mejor porque nosotros ya cuando queramos implementar algo nuevo, ¿cierto? O modificar, ya va a ser mucho más sencillo. Entonces, por eso es que es importante también utilizar los patrones de diseño. Ojo, no utilizarlo siempre, simplemente es saber en qué momentos utilizarlo. Porque, por ejemplo, si yo tengo solamente pizza de pepperoni, no tiene sentido yo implementar toda esta lógica, ¿cierto? Compleja
cuando realmente de momento el negocio no necesita como tal esto, ¿sí? Ya en caso de que yo empiece a ver que ya se me están empezando a aumentar, por ejemplo, ya 4, 5, 6, 7 pizzas diferentes, ¿sí? Entonces ahí sí vamos a empezar a pensar en un factory. Bueno, pasemos al siguiente, que sería el patrón builder. El patrón creacional builder. Bueno, el propósito de este es separar la construcción de un objeto complejo de su representación, ¿sí? Entonces permite construir objetos paso a paso y obtener diferentes configuraciones usando el mismo proceso de construcción. Bueno, eh, una analogía para el builder es, por ejemplo, cuando yo estoy creando un computador, cuando estoy armando un computador. Listo. Digamos que a mí me dijeron, Kevin, necesito que me construyas un computador para la oficina y otro computador para un amigo que es gamer, ¿cierto? Entonces, el de la oficina tiene que cumplir con el procesador, con la placa base, con el almacenamiento, con la RAM, ¿cierto? Que es como lo esencial o lo fundamental en un computador. Y el otro, el gamer, también tiene que cumplir con lo mismo, pero adicional yo le puedo colocar una tarjeta gráfica, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver que tenemos como ciertos elementos que pueden incluirse en adicionales al momento de realizar esa creación. ¿Listo? Eh, Como es el caso de la tarjeta gráfica, si decido si colocarla o no colocarla. Entonces, el builder funciona exactamente lo mismo. El builder lo que hace es que, bueno, yo defino una cierta cantidad de atributos y de esos atributos, al momento de yo hacer el new, bueno, de realizar la creación, ya le defino cuáles atributos quiero colocarle el valor, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona en código. Factory, voy a cerrar todo esto y builder. Listo. Entonces, aquí tenemos la demostración. Entonces, pizza. Entonces, por ejemplo, pizza con pepperoni. Entonces, yo hago un new pizza builder, ¿sí? Le defino el dato que es obligatorio o esencial en mi caso, que por ejemplo es un tamaño. Cada pizza obligatoriamente tiene que tener un tamaño. Entonces, es obligatorio definírselo inmediatamente. Y aparte de eso, ya yo defino qué atributos adicionales le quiero colocar. Entonces, por ejemplo, queso extra y pepperoni. Ya con esto construyo como tal esa pizza y me queda guardada. Pero la pizza con pepperoni es diferente a la pizza con carne. Por ejemplo, la pizza con carne es de tamaño mediano y únicamente tiene carne, ¿sí? Entonces podemos ver que a pesar de que ambas son de tipo pizza, ¿sí? Le estoy colocando valores diferentes, ¿sí? Y es una forma muy sencilla de utilizar estos objetos. Entonces, cuando nosotros corramos el código, vamos a ver. Listo, entonces aquí tenemos pizza pepperoni, pizza, aquí tenemos todos los atributos existentes, por ejemplo, tamaño, queso extra true, pepperoni true y champiñones false, ¿sí? Bueno, aquí era carne, pero bueno, entonces la pizza con carne también, el tamaño mediana, queso extra false, pepperoni false y champiñones true. Entonces, de esa forma, si nosotros entramos aquí a la pizza, cómo es que funciona, podemos ver que tenemos la pizza, su respectivo método, bueno, su respectivo constructor privado, eh, y por acá tenemos una clase estática llamada builder, ¿sí? La cual tiene los mismos atributos que la pizza, ¿cierto? Exactamente los mismos. Pero entonces en este caso la única diferencia es que nosotros al momento de colocar el valor, ¿cierto? Vamos a estar retornando esta misma clase, que es el builder, ¿sí? Entonces eso hace que nosotros podamos hacer esto, el punto extra, punto pepperoni, punto carne, ¿sí? Y no me genera ningún inconveniente, ¿sí? Para si ustedes quieren revisar más a detalle estos patrones de diseño, les recomiendo esta página llamada refactoring.guru, ¿sí? Aquí pueden encontrar diferentes tipos de patrones con sus explicaciones, cómo funcionan, los diferentes tipos. Bueno,
Mejor dicho, aquí tienen también bastantes recursos para que revisen si les interesa el tema. Bueno, entonces así es como funciona el builder. Es bastante sencillo, bastante básico. E incluso dentro de Spring Boot, nosotros tenemos la etiqueta llamada @builder y hace exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, nos ahorramos todo esto de acá, todo esto de acá. Entonces, para que se tenga también en cuenta. Bueno, ya con esto, ya terminamos con los tres tipos de patrones creacionales. Bueno, para mí los más esenciales o los que más se utilizan, ¿sí? Ahora vamos a pasar con los patrones estructurales. Bueno, entonces en los patrones estructurales nosotros vamos a ver, ¿cierto? Lo que son las conexiones, ¿sí? Más que todo son como conexiones. Los patrones estructurales facilitan el diseño de estructuras grandes, flexibles y eficientes. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar por el primero. En este caso es el adapter. El patrón adapter lo que busca es convertir la interfaz de una clase en otra que el cliente espera, ¿cierto? Permitiendo que las clases incompatibles trabajen juntas, ¿sí? Esto se puede ver, por ejemplo, con logs, que, por ejemplo, yo tengo un log que ya no me funciona o es un log legado y yo tengo una nueva forma de utilizar el log. Entonces, lo que hago es implementar un adapter. El adapter es realmente muy sencillo, ¿sí? Simplemente es como utilizar una interfaz y ya con la interfaz hacemos como tal ese ajuste para que nos funcione de la forma en como nosotros necesitamos que funcione el viejo, ¿cierto? Ya lo vamos a ver más a detalle. Entonces, entramos por aquí a los estructurales, adapter. Voy a cerrar esto de acá. Y tenemos por aquí lo que es el ejemplo con métodos de pago. Entonces, bueno, vamos a ver que nosotros, por ejemplo, en este caso, tenemos un checkout PayPal y un checkout con Mercado Pago, ¿sí? Entonces, yo puedo seleccionar con cuál medio o con cuál método de pago quiero pagar, ¿sí? En este caso, con PayPal o con Mercado Pago. Entonces, nosotros dentro del Checkout Service, a ver, dentro de Checkout Service vamos a estar colocando una pasarela de pago. ¿Y qué es pasarela de pago? Simplemente es una interfaz que me tiene como tal un método, bueno, una especificación, un contrato de procesar pago. Y el procesar pago se implementa en las clases de Mercado Pago Adapter y PayPal Adapter. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos haciendo es que al momento de nosotros estar utilizando esa implementación, garantizamos de que se utilice con un lenguaje en común, ¿cierto? Sin importar qué tipo de método de pago esté utilizando, siempre se va a utilizar con procesar pago. Entonces, así es como funciona el adapter, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá cuando yo le doy en pagar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí que le doy checkout paypal.pagar o checkout mercado pago.pagar, es es la misma acción y me está recibiendo los mismos atributos. Entonces, esto hace que, digamos que PayPal está deprecado o no es la forma en como yo quiero que funcione, pero en este momento no lo puedo cambiar, entonces hago un adapter, ¿sí? Un adapter para que todo funcione de una misma forma, utilizando pues como tal esa abstracción con la interfaz, ¿cierto? Entonces, ya con esto, ya podemos ver que PayPal Adapter ya implementa ese método, procesar pago, y ya hace como tal su lógica de, del pago. Por ejemplo, digamos que PayPal solamente hace los pagos en USD, pero yo le envío en pesos colombianos. Ah, bueno, entonces aquí ya hago como tal esa lógica para convertirlo de USD o de COP a USD, ¿sí? Y a esta parte de acá, digamos que al front o al código anterior no le interesa cómo está funcionando internamente. Simplemente yo le estoy enviando
una moneda y le estoy enviando el monto. Y ya, internamente, cada uno se procesa de formas diferentes. Entonces, así es como funciona. Entonces, aquí podemos ver que este código es mucho más largo que el de Mercado Pago Adapter. ¿Sí? Entonces, eh, así es como funciona el adapter. Bueno, creo que no lo corrí. Vamos a correrlo. Listo. Entonces aquí tenemos pago con PayPal, procesando el pago y el pago de respuesta. Aquí nos da la respuesta con un ID de transacción. Y el pago con Mercado Pago, tenemos lo que es el envío y ya la respuesta. Entonces así es como funciona. Utilizamos la misma acción para ambos. Bueno, así es como funciona el adapter. Bueno, el siguiente que vamos a ver va a ser el decorator. El decorator es un patrón que a mí personalmente me gusta mucho. Es un patrón muy interesante por la forma en cómo funciona, ¿cierto? Que no es como tan utilizado, pero tiene una potencia bastante grande. Entonces, bueno, el decorador, su propósito es adjuntar responsabilidades adicionales a un objeto de forma dinámica y transparente en lugar de usar la herencia. Bueno, entonces podemos verlo como un café, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un café, yo puedo decidir si le quiero colocar leche, si le quiero colocar azúcar, o si le quiero colocar más leche todavía, ¿sí? Entonces, pensémoslo como si fuera una máquina expendedora de café, ¿sí? Que yo puedo decidir qué tanto le echo. Entonces, ya vamos a ver en código cómo funciona. Adapter, decorator. Listo. Entonces, aquí podemos ver que yo defino un café, ¿cierto? Un café simple. Y este café simple tiene un costo, ¿cierto? Por defecto. Ahora, si yo le agrego leche, ya ese costo me cambia. Y si le agrego, por ejemplo, vainilla, el costo va a aumentar también. Y si vuelvo y le agrego leche, vuelve a aumentar. Pero aquí podemos ver algo que me parece muy interesante, muy bonito de cómo funciona, y es que siempre nosotros vamos a enviar el café y vamos a recibir un café. O sea, estamos trabajando una única instancia, ¿sí? Aquí podemos ver, entonces esta instancia va a pasar por New Leche Decorator, New Vainilla Decorator y de nuevo este. Entonces, es muy simple la forma en cómo funciona, ¿sí? Es muy simple. Entonces aquí vamos a correrlo. Vamos a correrlo para que vean qué es lo que me va a imprimir. Entonces aquí tenemos que el café simple tiene un costo de $5. Cuando le hago la primera decoración, o sea que le añado leche, entonces ya cuesta 7. Luego, cuando le añado también vainilla, me cuesta 8.5. Y cuando le añado de nuevo leche, ¿cierto? Ya me cuesta 10.5. Pero podemos ver que esto me está almacenando toda la información anterior, ¿sí ves? Entonces aquí tenemos mi café, le envío el café, bueno, y este me retorna ya, o sea, ya tiene como tal todo lo anterior. Entonces podemos ver que es muy sencillo de utilizar para casos en los que yo estoy utilizando un decorador en otra parte y luego en otro proceso se le pone otro decorador, entonces no se va a ver afectado como tal el código y no va a ser como tan difícil de mantenerlo. Ahora, vamos a ver internamente cómo es que funciona. Bueno, el café simple, pues ya sabemos que tiene pues el costo y tiene una descripción. Ah, y algo importante es que esto implementa café, ¿sí? Y aquí está la magia. Realmente aquí está la magia, que nosotros estamos utilizando la interfaz café, ¿sí? Entonces nosotros vemos que a pesar de que nosotros hacemos un new café simple, estamos guardando un café. Es decir, que estamos manipulando lo que es una interface, una interfaz. Entonces, por eso es que como todo se está trabajando sobre el mismo idioma, es por eso que se puede hacer todo esto. Ahora, café simple, ya sabemos que tiene eso, y leche decorator, vemos que extiende de decorador café, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene decorador café? La implementación de café, ¿sí?
Entonces, ya con esa implementación, yo le puedo definir, bueno, por ejemplo, el costo. Entonces, de momento tenemos como tal los costos por defecto, pero cuando le pongo leche, ya utilizo el super, ¿cierto? Al heredar de Decorator Café, utilizo el super y le añado más dos y le pongo como tal en la descripción con leche, ¿sí? Que fue lo que se está haciendo. Si yo quiero ver el de vainilla, hace exactamente lo mismo. Bueno, extiendo de decorador café, le pongo el adicional del costo y le pongo también la descripción. Entonces podemos ver que realmente nosotros no estamos seteando valores, estamos utilizando el get. Entonces el get es como si fuera encadenado, ¿sí? Entonces al momento de nosotros estar imprimiendo como tal esta información, estamos retornando entre los gets anteriores. Por eso les digo que manejar los patrones de diseño puede que al principio sea un poquito complicado porque al uno utilizar este tipo de abstracciones, sí como que uno se puede perder un poquito, pero es muy potente, es muy poderoso. Entonces, bueno, este es el decorador. Vamos a cerrar por acá y vamos a pasar al tercero llamado Facade. Seguramente ustedes el Facade ya lo han utilizado, ¿sí? Aunque no lo conozcan, porque el Facade es simplemente dar como, sí, o sea, es una fachada, es, es intentar que el código que yo estoy utilizando no tenga como, es que no sé cómo explicarlo. A ver, el propósito es proporcionar una interfaz simple y unificada a un subsistema complejo de clases. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno se registra, por ejemplo, a un hotel, ¿cierto? Y, y uno, uno no llama, por ejemplo, al conserje o al servicio de limpieza o al gestor de llaves o al sistema de facturación, pues uno realmente solamente va a hablar con el recepcionista, ¿sí? O sea, si uno solicita información de alguien, uno solamente tiene que llamar a una única parte y ya esa parte se encarga de todo lo demás. El facade lo podemos representar como si fuera un orquestador. Esa creo que es la palabra como más adecuada. Es un orquestador. Es el que permite que simplemente yo con una llamada, que es muy sencilla, muy simple, eh, haga uso de esta sin tanta complejidad e internamente esta me va a hacer como tal toda la lógica dura por dentro. Entonces vamos a verlo cómo funciona. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el facade demo, ¿sí? Entonces aquí tenemos un método main bastante sencillo, simple, pequeñito, en donde estamos utilizando un compra facade y el compra facade tiene el método procesar compra, ¿sí? Entonces tiene sentido. Nosotros únicamente le mandamos el product ID, la cantidad de este producto, el monto y el email. Y ya con esto nosotros procesamos la compra, ¿sí? Entonces, cuando entramos acá al compra facade o al procesar compra, tenemos toda la lógica detrás que simplemente lo que hace es, bueno, utiliza un servicio de inventario, un servicio de pago, un servicio de envío, un servicio de notificación. Entonces, utiliza varios servicios, ¿sí? Internamente, pero que a mí en esa parte a mí no me interesa cómo funciona o qué es lo que hace. Yo solamente le digo, proceseme una compra y ya, así de sencillo. Entonces, dentro de ese método ya se pone toda la lógica dura, ¿sí? Entonces, es más como para separar las responsabilidades, ¿sí? Y que el facade, justamente como su nombre lo indica, funcione como una fachada, como algo simple, algo sencillo. Pensémoslo como un control remoto, que si yo veo el control remoto y yo le presiono el botón de apagar, a mí no me interesa el control, qué es lo que hace internamente. A mí lo único que me interesa es que yo sé que cuando le presiono en el botón apagar, se apaga. ¿Sí? Es lo mismo con esto. Cuando yo le digo procesar compra, ya esto hace la funcionalidad de compra.
¿sí? Entonces, es mucho más fácil para yo leerlo, siendo desarrollador, para revisar el código. Entonces, por eso les digo que ustedes esto lo han utilizado a pesar de que no sepan de ese patrón de diseño. Bueno, ya saben que este es el facade. Listo. Ahora, ya con eso terminamos con los estructurales. Vamos a pasar con los patrones comportamentales o los patrones de comportamiento. Bueno, los patrones de comportamiento se centran en la comunicación y la interacción entre objetos, ¿sí? Definiendo flujos de trabajo y asignación de responsabilidades. Entonces, como les dije, la comunicación, o sea, aquí la palabra importante es comunicación, la comunicación entre objetos y responsabilidades. Vamos a pasar por el primero. El primero que vamos a ver será el observer. Este observer, el propósito es definir una dependencia de uno a muchos, ¿sí? Entonces, cuando un subject, un sujeto o un publisher, ¿cierto? Un publicador cambia de estado, entonces todos los objetos dependientes o observadores son notificados automáticamente. ¿Sí? Así es como funciona, por ejemplo, Spring Webflux, mediante lo que es el publicador y suscriptor. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Sencillamente que, o podemos verlo como si fuera así con YouTube, que digamos que yo me suscribo a un canal de YouTube, entonces cada vez que el creador sube un video, a mí me llega una notificación. ¿Sí? Entonces, ahí se está implementando el patrón observer. Vamos a ver internamente cómo funciona. Vamos a cerrar todo esto y vamos a utilizar ya el behavioral, que serían los comportamentales observer. Listo. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, aquí con este ejemplo, tenemos un producto laptop, ¿cierto? Entonces, laptop gamer y tiene un precio de 1.500. Ahora, vamos a definir dos observadores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un observador que va a utilizar el email y otro observador que va a utilizar mensajes de texto. Entonces, ambos son observadores, entonces yo los puedo agregar a este producto laptop, ¿sí? Como observadores, y cuando yo actualice el precio, a los dos les va a enviar la información. A los dos les llega esa información por el medio que ellos seleccionaron. Por ejemplo, este es por correo electrónico y este es por teléfono. Ahora, ¿cómo funciona eso? O sea, no tendría que ser exactamente el mismo correo o bueno, usar el correo para ambos. Y no, no es necesario, porque estos están haciendo uso de la interfaz observer, ¿sí? Mismo caso que nosotros estuvimos viendo con los patrones de diseño anteriores. Simplemente tenemos el observer, el cual tiene su especificación, ¿cierto? Su contrato, y tenemos las dos implementaciones, que es con cliente email y cliente SMS. Entonces, con email ya nosotros sabemos que va a recibir el nuevo precio. Ah, no, ese sí. Va a recibir el nuevo precio y lo que va a hacer es hacer como tal esa lógica de enviar el email. ¿Sí? Aquí podemos obtener, bueno, hacer uso de un service email o ya lo que se necesite, ¿sí? Pero como esta lógica está totalmente desacoplada del SMS email, es posible hacerlo sin ningún inconveniente. Y podemos ver que cliente SMS también tiene lógica diferente, ¿sí? Pero ambos hablan el mismo lenguaje, actualizar precio. Es por eso que cuando se hace el uso de agregar observer, bueno, acá, si yo entro, por ejemplo, a laptop y voy a revisar cómo se agrega, lo que hace es que este producto implementa publicador y publicador tiene estos métodos que se tienen que implementar, ¿cierto? Entonces, tenemos el agregar observer, remover observer y notificar observer. Ahora, la implementación de esto es muy sencilla. Simplemente tenemos una lista de observers, en este caso es una lista, un array list, y lo que se hace es que se adiciona un nuevo observador cada vez que se ingresa, ¿sí? Y al momento de yo actualizar el precio, cuando lo voy a actualizar, listo, se actualiza el precio dentro del producto, pero se hace la acción o se ejecuta esta acción
de notificar observers. Entonces, podemos ver que al notificar los observers, lo que hace es recorrer la lista completa de los observadores que están suscritos y se va a cada uno de los métodos de actualizar precio y se les envía el precio. Con esto ya nosotros vemos que venimos aquí a esta clase Observe, ¿cierto? Y ya cada una de las implementaciones tiene su propia lógica de cómo se le va a notificar a cada uno de estos observadores. Listo. De esta forma es como funciona el Observer, ¿sí? En pocas palabras, hay un publicador y existen los suscriptores y ya. Entonces uno les notifica cada vez que hay un cambio. Así es como funciona el Observer. Bueno, vamos a pasar con el Strategy. El Strategy es un patrón de diseño también súper importante. Yo considero que es uno de los más importantes que hay porque este patrón de diseño puede estar en muchas partes, así como el Factory. O sea, son muy similares realmente. El strategy es cambiar el comportamiento en tiempo de ejecución, ¿sí? Para definir la acción que va a hacer, si es una o la otra. Entonces, bueno, el strategy define una familia de algoritmos, encapsula cada uno y los hace intercambiables. El algoritmo se puede cambiar en tiempo de ejecución, que fue lo que les estuve comentando. Entonces, bueno, vamos a ver el código. Cerrar todas las tabs. El strategy. Listo. Entonces, bueno, aquí podemos ver que nosotros estamos haciendo el ejemplo de un procesador de pagos. Listo. Entonces, este procesador de pagos tiene tres tipos de pagos que se pueden procesar, ¿cierto? Que es utilizando una tarjeta de crédito, utilizando PayPal o utilizando Bitcoin, ¿sí? Aquí podemos ver que, o sea, para yo procesar el pago es muy fácil, simplemente le defino cuál es el que quiero utilizar y ya le mando la información. Ya con esto se procesa el pago. Es muy fácil. Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, el set método pago, aquí del procesador de pagos, el set método pago utiliza un método pago strategy. ¿Y qué es un método pago strategy? Simplemente una interfaz que utiliza el, la acción de pagar, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos las tres implementaciones por cada uno de estos, con Bitcoin, con PayPal o con tarjeta, ¿sí? Entonces, lo que se hace es que se implementa esa estrategia y cada uno de estos ya, ya implementan el método que tienen que sobreescribir. Entonces, ya se le pone toda la acción que se necesita para procesar esos pagos, ¿sí? Entonces, tanto pago tarjeta como pago Bitcoin, como pago mm, PayPal, ¿cierto? Podemos ver que todos son similares, todos son muy similares por lo mismo, porque utilizan el mismo método, utilizan esta interfaz. Y dentro del procesador de pagos, yo no estoy definiendo ninguna de estas implementaciones concretas, sino que utilizo la interfaz para hacer la acción de pagar. Entonces, no me interesa cuál estrategia me está llegando. Yo sé que todas van a garantizar de que van a tener este método pagar. Y listo, así es como funciona el strategy. Realmente este es muy utilizado y hace que, por ejemplo, en las pruebas unitarias sea mucho más fácil de testear el código. eh, y no, las funcionalidades también, porque estamos desacoplando lo que son estas lógicas. Y asimismo, si llegado el caso que yo quiera colocarle un método de pago adicional, uno nuevo, simplemente lo que hago es crearlo, implemento el método de pago strategy y ya le pongo como tal esa acción. Y ya con eso, al momento de utilizar este strategy, le hago el new ya con el nuevo tipo de pago. Entonces va a funcionar lo mismo, no se va a romper nada y van a quedar muy desacoplados todos. Bueno, así es como funciona el strategy. El último, el último patrón de diseño es el command. Bueno, el command
Yo no lo conocía tanto realmente, pero me parece que es bastante útil, porque el propósito del command es encapsular una solicitud como un objeto, ¿sí? Entonces permite, digamos, parametrizar clientes, poner solicitudes en colas, colocar, no sé, hacer como el deshacer, revisar historial. O sea, realmente la potencia del command es que nosotros vamos a colocarle comandos eh, a, a un objeto, ¿sí? Esa es la potencia de esto. Entonces, vamos a ver. El command, listo. Entonces, el command demo. Por ejemplo, aquí estamos utilizando el ejemplo del control remoto, ¿sí? Entonces el control remoto tiene el botón de prender y apagar. Listo. Entonces, al momento de yo presionar el botón, pues ya se hace la acción, ¿cierto? Se prende o se apaga lo que yo necesite. En este caso, nosotros podemos ver que tenemos, digamos que el objeto light, ¿cierto? Que es el de la luz, ¿sí? Y el light on command, que es el comando como tal que yo quiero que haga. Entonces, por ejemplo, la luz va a estar dentro de light on, o sea, que se prenda la luz y otro que se apague la luz, ¿sí? Y esto se define como un comando, o sea, se utiliza como con con la interfaz comando. Entonces, el comando se va a adicionar en este caso con un mapa. Si yo entro aquí dentro del set command, vemos que tenemos un mapa. Entonces el command lo que hace es que yo le asigno un comando a un, en este caso dice que es un button name, pero pues es sí, como si fuera un código. Entonces yo le digo, el código on me va a guardar el comando de prender la luz y el código off me va a guardar el comando de apagar la luz. Entonces, cuando yo presione los botones, yo no tengo que decirle que utilice este comando como tal. Yo lo que le digo es utilice este código on y ya automáticamente cuando se presiona el botón, viene, busca el comando dentro del mapa, ¿sí? Porque el mapa funciona como llave valor, entonces busca el comando dentro del mapa, utiliza el comando y lo ejecuta. Entonces, los comandos siempre son utilizados, bueno, generalmente tienen como en su interfaz un método ejecutar, ¿sí? Un método ejecutar y tienen también el invocador, que en este caso, pues, es el remote control que tiene todos los comandos dentro de un mapa. Esto puede estar con mapa, puede estar con listas, realmente es como la solución lo requiera. Simplemente lo que nos está diciendo el patrón de diseño es que nosotros podemos colocarle funcionalidades específicas, ¿cierto? Lo que yo necesite, las funcionalidades específicas, eh, como una lista, a una lista de comandos. Entonces yo le defino cuál tipo de comando quiero utilizar sin la necesidad de utilizar news constantemente, ¿no? Yo tengo una listica, le digo cuál acción quiero que me ejecute y ya internamente este va y me busca la acción que yo quiero ejecutar y me la ejecuta. ¿Listo? Entonces, bueno, en pocas palabras, así es como funcionan esos tres tipos de patrones de diseño, los de comportamiento, estructurales y creacionales. ¿Listo? Eh, ya sabemos pues que la idea es pasar de algo rígido a algo más flexible, ¿sí? A tener estructuras que permiten cambiar las partes de una forma mucho más fácil, que no sea tan complicado realizar, no sé, nuevas funcionalidades, hacer las modificaciones. Entonces, no, muchachos, no sé si de pronto tienen alguna pregunta con esos patrones de diseño. Yo sé que es bastante contenido, bastante tema, pues más que todo digerirlo. Intenté traer ejemplos lo más sencillos y simples posibles, ¿sí? Pero sí, o sea, cada patrón es un mundo completamente nuevo, hay que estudiarlo, hay que revisar cómo funciona, en qué casos aplican, en qué casos no. Como les digo, la idea no es utilizar patrones en donde yo ve, o sea, en cualquier parte, no. Es saber
reconocer cuándo puede aplicar un patrón de diseño, ¿sí? Por ejemplo, con el command, que me guarda diferentes comandos. Entonces, bueno, ¿en qué escenarios o en qué casos de uso yo puedo establecer una lista de comandos y los puedo implementar en este caso, con códigos, ¿sí? Entonces, es ver eso, ¿sí? Ya enfocado de pronto al sector financiero o a lo que ustedes estén trabajando. Lo que sí les puedo decir es que trabajar con patrones de diseño les puede servir a aumentar su seniority, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a tener una vista como más global, más abstracta, entonces pueden crear soluciones mucho más robustas, escalables, mantenibles, flexibles, ¿sí? Para que los productos que ustedes estén creando no sean o sea, que no se caigan tanto, mejor dicho, ¿sí? Que no tengan tantos bugs, que sean más fáciles de testear, más fáciles de extender, más fáciles de modificar. Entonces, esa es la magia de todo esto, ¿sí? Y al uno trabajar los patrones de diseño, también puede después continuar con los patrones arquitectónicos, ¿sí? Entonces, ya se empieza como a tener un nivel mucho más arriba, mucho más grande de cómo funcionan las partes, ¿sí? Y listo, muchachos, ¿no? En eso consistió pues la charla. Espero que les haya gustado. No sé si tienen una preguntita por ahí, algo que quieran ahí saber. Bueno, muchachos, agradecerles, muchísimas gracias. Y cualquier cosita, ya saben, mi nombre es Kevin, me pueden ahí buscar en LinkedIn y yo les puedo ayudar en lo que necesiten.